Muy buenas, hoy les hablaremos sobre el flujo a través de pilas de tipo puentes. Mi grupo está integrado por Obando y quien les habla, Dayana Alexandra. Bien, pilas de puentes. Estas proveen un apoyo vertical en puntos intermedios del puente que tienen como función principal proyectar las cargas de la superestructura a las fundaciones, y estas van a resistir a las cargas horizontales como lo son los sismos, en la cual se encuentran construidas ya sea en concreto reforzado o en una pequeña cantidad de acero. Bien, en los tipos de pilas, como mostramos en la imagen, estas se definen por su conexión estructural a las superestructuras ya sea en voladizo o en monolítico. Por su forma, también tenemos en sección transversal, ya sea sólida, hueca, redonda, octagonal, hexagonal o rectangular. También por su configuración estructural, que son las pilas múltiples, como tenemos en la primera imagen del dibujo, las pilas de cabeza de martillo y también las pilas de muro sólido. Unos aspectos a tener en cuenta a la hora de la realización de un proyecto como tal es que estas pilas tienen hay un comportamiento. Entonces se va a presentar un problema de estabilidad en una estructura debido al nivel de una socavación. Entonces esta estructura de una otra manera puede colapsar. Entonces pues esto ya se da ya sea a que no hubo una buena estructuración o también a un ente natural. Bien, socavación. Esta es una excavación profunda causada por el agua. Entonces, ¿qué nos quiere decir de una otra manera esto? Es un problema de tránsito de sedimentos, ya que es el resultado de la erosión causada por el agua excavando y transportando material del lecho y de los bancos de los ríos. Entonces, las magnitudes y frecuencias de estos eventos van a depender mucho de las características, ya sea de la lluvia, de la cuenca, de la erosión pluvial o de una dinámica de cauces, en donde tenemos las diferentes características en tanto a la lluvia, que son la intensidad, su duración, su frecuencia y su distribución temporal. También en la cuenca vamos a tener una morfometría, ya sea el área, la longitud, pendiente, una elevación media, entre otras. Entonces, también una capacidad de almacenamiento donde se van a concentrar de una u otra manera los depósitos muy puntuales y una distribución referente al área. Entonces, también va a haber una densidad del suelo, como también una erosión pluvial, donde nos dice que esta depende del régimen de lluvias y de la geomorfología de la hoya del vertiente. La erosión se cuantifica por medio del parámetro denominado pérdida de suelo. Esta pérdida de suelo representa un potencial medio de erosión anual y se expresa en milímetros de suelo por año. Entonces, también hay que tener en cuenta que hay unos factores que intervienen en esos cálculos para la pérdida del suelo, los cuales son la erodibilidad del suelo, los números de aguaceros frecuentes en el año, la intensidad de los aguaceros, el tamaño y altura de las caídas de las gotas de agua, como también un mantenimiento y protección de los suelos. Bien, también va a haber una característica física de la zona, del área, la longitud, su pendiente. En la dinámica de los cauces tenemos que tener en cuenta que esta depende de su caracterización hidráulica, lo cual se basa en aspectos geométricos del cauce, en donde se representa una pendiente longitudinal y unas características de sección transversal, donde la pendiente longitudinal esta se mide a lo largo de la línea del agua debido a que el fondo no es una buena referencia, tanto por su inestabilidad como por sus irregularidades. Entonces la pendiente de la línea del agua varía con la magnitud del caudal, y esa variación es importante cuando se presentan cambios grandes de caudal en tiempos cortos. Y un ejemplo claro sería el paso de crecientes. Entonces, en periodos que tienen un caudal más o menos estable, es posible relacionar las pendientes con caudales utilizados en registros de aforos.
En la sección de transversal, estas secciones son irregulares y la medición de sus características geométricas se realizan con levantamientos batimétricos. Bien, en los tipos de socavación tenemos la socavación general, en donde ese es el fenómeno de largo plazo, que podríamos llamar natural, que se da en la parte alta de las cuencas hidrográficas, donde la pendiente es elevada, como consecuencia la velocidad del agua y las capacidades de arrastre de la corriente también va a ser elevada, y a medida que el flujo arrastra más material, el flujo alcanza rápidamente una capacidad potencial de arrastre, el mismo que da función a la velocidad. Entonces, en este punto ya produce una socavación, entonces la sección, la margen, el fondo son estables. A medida que se avanza en el curso del río o arroyo, la pendiente disminuye consecuentemente, como también va a ser la velocidad. Bien, tenemos también la socavación localizada, que son los puntos que hay que tener sí en cuenta a la hora de una socavación, y es que al pie del talud lo que podrá provocar es su derrumbe si no se toman medidas. Alrededor de estos pilares o debajo de la cimentación de la cabeza de un puente, pudiendo también provocar la misma caída. También inmediatamente aguas abajo de un embalse, en efecto, se va a retener la totalidad del transporte sólido del río. Así el agua que es descargada aguas abajo de la represa está casi totalmente libre de sedimentos, teniendo por lo tanto la capacidad de una socavación bastante considerable. Bien, tenemos un ejercicio muy claro pues referente a la temática que estamos planteando aquí, y es que nos dice que un río cuyo subsuelo bajo el cauce representa la estratigrafía mostrada en la figura pretende construir un puente. Los datos que nos da son el gasto de diseño, que son 1.370 metros cúbicos por segundo, una velocidad de 2.3 metros por segundo, un periodo de retorno de 5 años. Entonces, la elevación corresponde a los datos hidráulicos, el eje del puente es normal y la dirección es corriente. Calcula la magnitud de la socavación general en el cauce y la magnitud de la socavación local en las pilas de puente. Entonces hay que tener en cuenta el vector KF, KB y el valor de velocidad. Entonces nos dicen que valor 1, B1 es 3 metros, su velocidad de 1.82, su gravedad es de 9.81. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos la fórmula, botamos los datos, los sustituimos, y esto nos va a dar la socavación local en las pilas del puente, que será el orden de 2.4. A continuación, mi compañero les va a exponer referente a la aplicabilidad y su utilidad. Socavación local en las pilas de puente. En las pilas de puente dentro del cauce se producen remolinos de turbulencias, los cuales hacen que el nivel del río descienda, especialmente junto a esta estructura. Alrededor de las pilas se forma una fosa profunda por socavación, producida por un sistema de vértices generados por la interacción que la pila causa al flujo. Los estudios de erosión en pilas de puentes. La importancia de una obra en curso de agua altera las condiciones en que se desarrollan los procesos fluviales, que luego producen una serie de modificaciones en el escurrimiento, en variaciones de los niveles de ríos, cambios en el perfil de velocidades de ríos y generación de corrientes secundarias. La principal consecuencia de los cambios ya mencionados se dan por culpa de la erosión. Factores que afectan la socavación en pilas. Los principales factores que afectan las características de la socavación en las pilas de puentes, tenemos tres principales, las cuales son
las propiedades del líquido, donde se encuentra la densidad, la viscosidad cinemática y la aceleración de la gravedad. Tenemos también la propiedad del flujo, donde abarca la profundidad, velocidad y ángulo de ataque. Y por tercera tenemos la característica de la pila, donde se abarca su ancho y su forma. Existe una gran cantidad de soluciones, de las cuales se derivan diferentes fórmulas y modelos para el cálculo de socavación en pilas de puente, especialmente para los casos de materiales granulares en el cauce. La socavación en pilas de puente puede ser tan profunda en materiales cohesivos como en materiales no cohesivos, pero más sin embargo en los suelos cohesivos puede tomar más tiempo en lograrse la profundidad máxima de socavación. El ancho de la pila es un factor determinante de la socavación, siendo el caso de la relación entre la profundidad de flujo y el ancho de la pila.